Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. ¿Me confirman por favor el audio si se está escuchando bien? Buenas tardes, Inge, sí. Eso es, gracias Fernanda. Ok, vamos a empezar. Está vigente una práctica que deben entregar el día miércoles sobre el tema de métodos energéticos, ya lo hemos comentado eso en la clase de ayer. Entonces, si hubiese alguna consulta sobre esa práctica, podemos intentar resolver ahora. Caso contrario, yo voy a completar los ejemplos en lo que se refiere al método de Castigliano para vigas y pórticos. Hoy tenemos planificado ver algunos problemas propuestos, es decir, los que no tienen solución como ejemplo en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiese alguna consulta puntual sobre la práctica, pueden hacerla en este momento. ¿No? Muy bien, entonces vamos a ir al libro. Estoy compartiendo la pantalla. Inge, el ejercicio 4 de la práctica. El 4 de la práctica, perfecto, Sí, perfecto. Lo miramos enseguida. Ok, voy a, sin embargo, copiar algunos de los ejercicios de acá. A ver, vamos a ver cuál nos sirve. Por ejemplo, este que está sencillito, pero permite ilustrar el procedimiento. Me voy a llevar este ejercicio a la pizarra. La pizarra es la misma que hemos estado utilizando las clases previas, así es que por favor busquen el link. Si no lo tienen, les voy a reenviar enseguida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar por acá el ejercicio. Ok, enseguida entonces regresamos a este problema. Vamos a ver primero el problema que dice su compañero de la práctica. Entonces empecemos por acá. Ok, entonces, problema 4, vamos a ver. Aquí está. Esta es la figura, los datos para el problema 4.
Muy bien. Entonces les voy a dejar el enlace una vez más para los que deseen ingresar. Muy bien. A ver, ¿qué dice el problema 4? ¿Cuál es el valor de W0 en la figura de modo que el desplazamiento vertical de C sea 15 milímetros? Ah, miren qué interesante. W es una carga triangular, la estamos viendo, va a ocasionar una deflexión en C simétrica. Por cierto, esto es completamente simétrico. Ya podríamos empezar a hacer algunos trazos acá. Esperamos una deflexión de este estilo. ¿No es verdad? De manera que justo en el punto C el desplazamiento sea máximo. En este ejercicio se está pidiendo que delta C valga 15 milímetros. Entonces sería ya de entrada nomás se nota el problema a la inversa, ¿no? Porque lo que habitualmente hacemos es, conocida la carga, calcular el desplazamiento. Aquí es al revés, conocido el desplazamiento, determinar la carga. Por lo general, en las aplicaciones prácticas esto no funciona así, es al revés. Uno determina cargas y con eso calcula desplazamientos. Pero como un ejercicio académico, por supuesto que es interesante el problema. El módulo de elasticidad, 200 gigapascales. Ya saben que 200 gigapascales es lo mismo que 200 por 10 a la 9. Y una sección transversal tipo canal. Aquí está la sección transversal. Con A igual 80 milímetros. Allá, aquí está. Fíjense la sección de la sección canal. A vale 80. Entonces aquí voy a dibujar. Mi sección canal es más o menos así. Ahí está. Con esta dimensión 80 milímetros. B, que sería la horizontal, 40 milímetros. Y el espesor, 4 milímetros. Ahí está. Utilice Castigliano. Está claro que de acá lo que vamos a requerir es, miren, ponemos nuestra fórmula de Castigliano para el cálculo de la deflexión, en este caso la deflexión en C. La ecuación dice momento dividido entre EI por la derivada del momento respecto de una carga ficticia, que por costumbre le llamamos P. ¿Dónde va a estar actuando P? Pues justamente en este lugar donde queremos calcular el desplazamiento. Entonces acá vamos a colocar una carga P, que no tiene nada que ver con la carga triangular. La carga P es una carga puntual y la triangular es una carga distribuida. Entonces el valor real de P es 0. No existe P realmente. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería por Castigliano. Entonces se nota que hay un cálculo de inercia que podríamos de una vez ya realizar previo. ¿Cuánto vale la inercia respecto del eje en el cual se da la flexión? Evidentemente el eje es el eje que pasa por el centro. Aquí yo voy a tratar de dibujar. Este sería el eje que nos interesa. El centroide de esta sección está seguramente por acá, o sea, fuera de la sección propiamente, pero no interesa eso, sino lo que importa es la inercia respecto del eje horizontal.
Esa inercia ustedes la pueden calcular yendo a tablas, o si es que no tienen tablas, aprovechando que tenemos bueno, que la inercia es aditiva, podríamos calcular la inercia como una suma de inercias de tres rectángulos, ¿no es verdad? Por aquí podríamos formar un rectángulo, uno vertical y otro rectángulo horizontal, y todos respecto del centro. ¿De acuerdo? Vamos a sobreentender que ese cálculo ustedes lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Entonces, mi primera pregunta para quien me hizo la consulta es si aquí había alguna dificultad con la inercia. Yo estoy seguro que no. No debería ser este el problema, ¿verdad? Ok. No, Inge, hasta ahí está bien. Hasta ahí tranquilos, ¿verdad? Eso es bastante conocido. Ahora, vamos a la parte que corresponde a Castigliano propiamente. Notemos que la inercia nos va a salir constante, el módulo es conocido, hay que hallar los momentos. Entonces necesitamos la ecuación de momentos. Tenemos aquí la ventaja de que esta es una estructura simétrica, completamente simétrica. Yo voy a intentar dibujar de este lado otra vez la estructura. Es completamente simétrica. La carga real, la triangular, es simétrica. Y la carga ficticia P justo actúa, voy a ponerla aquí abajo, que es lo mismo, justo actúa en el mismo centro, ¿no? Esto es L medios y L medios. Por cierto, vamos a revisar si nos han dado el dato de L. Y no, L es paramétrico, ¿no? O sea, no tiene un valor asignado, queda como parámetro L. Muy bien, ¿qué es lo que se necesita? Debemos obtener la ecuación de los momentos como función de P. Para esto, calculamos primero las reacciones. Entonces vamos a ir colocando aquí nuestras reacciones. Tenemos una y tenemos otra. Evidentemente la reacción no es nada más que la resultante de la triangular más P, todo dividido entre 2. Entonces, la resultante de la triangular, base por altura sobre 2, tendríamos, la base es L, la altura es W0 y dividido entre 2, ¿no? Entonces voy a irme anotando aquí que tengo más espacio, W0 por L y dividido entre 2, esa es la resultante. Pero nos quedamos con la mitad de esto, entonces lo que voy a hacer es ponerlo así, de una vez, en lugar de entre 2, entre 4. Y la mitad de P, o sea, P medios. Así quedaría. Al otro lado es idéntico. Exactamente la misma reacción. Listo. Ahora necesitamos el corte. Nos podemos aprovechar de que al ser esta estructura simétrica, hacemos nuestro corte por acá. Esto lo ponemos así. Y este sería el momento como función de X. Entonces, completemos aquí nuestro cálculo. El momento, claro, es función de X y también es función de P en este caso, ¿no? Tendría que ser igual a esta fuerza, W por L cuartos más P medios, multiplicado por el brazo, que es X. Positivo el momento, porque va en sentido opuesto a M de X, y el de la triangular sería negativo, ¿verdad? Menos. ¿Cuánto? Bueno, hay que hacer aquí un pequeño cálculo con triángulos semejantes, ¿no es verdad? Acá tenemos X y el triángulo continúa, no esta escala, pero bueno. Esto es X, esto es Y, le voy a llamar, y
De este otro lado, esto es L medios y esto es W0, ¿verdad? Por lo tanto, Y sobre X es igual a W0 sobre L medios por X. Así sería. Entonces, la resultante tendría que ser un medio. Abajo lo voy a poner que tengo más espacio. Entonces, menos un medio de la base que es X por la altura que es todo esto. Entonces, 2W0 entre L por X, y por X eso es X al cuadrado. Entonces he puesto aquí la resultante, un medio de la base que es X por la altura que es Y. Esa es la resultante. Por el brazo. El brazo es 1/3 de X. Entonces el 1/3 de X de una vez lo voy a reemplazar acá, ¿de acuerdo? En vez de 1/3, aquí voy a poner 1/6, ya metí el brazo, y en vez de X cuadrado, esto sería X cubo. Entonces ya está contemplado el brazo aquí. Con todo y su signo, ese es el momento M, función de P y de X, y no hay nada más. Es necesario que calcule el momento del otro lado, porque esta X, aclaremos, aquí voy a poner, X va desde 0 hasta L medios. ¿Es necesario continuar desde L medios hasta el final? La respuesta es no, porque hay algo muy interesante con los métodos energéticos. Como el trabajo, la energía es escalar. Lo único que uno tiene que hacer es calcular, en este caso, la energía almacenada por deformación, considerando la carga desde el extremo izquierdo hasta el centro. Tenemos una energía almacenada, y la otra energía, la que va del centro a la mitad, como es simétrica la situación, es la misma. Entonces, en la ecuación del trabajo o de Castigliano, yo voy a hacer la integración de 0 hasta L medios, y al resultado lo voy a multiplicar por 2, porque la deflexión que vamos a calcular está relacionada con la energía almacenada en toda la viga, y es la misma, pues la de la mitad izquierda es exactamente igual a la de la mitad derecha. No hace falta que me complique más. Entonces voy a utilizar la ecuación que tenía aquí, esta, para delta C, y me va a quedar delta C igual. Para no olvidarme, coloco el 2 por delante, el 2 que viene de lo que acabo de decir, considerar las dos mitades que son iguales. El EI lo dejo afuera, no hace falta que integre, y ahora procedemos a reemplazar. Tenemos que reemplazar el momento y la derivada del momento respecto de P. El momento es todo esto, y ya para ganar tiempo voy a reemplazar habiendo sustituido el valor de P. El valor de P real es 0. Entonces lo voy a anotar por algún lado con un color distinto. P en la realidad vale 0. Entonces acá reemplazo, en lugar del momento, reemplazo W por L cuartos y por X. P ya no existe, menos, aquí puedo simplificar el 2 y el 6, me quedaría W sobre 3L por X al cubo. Esto sería lo que hay que integrar, por dx obviamente. Aquí lo voy a poner ya, no tengo más espacio, por dx. Y esto va desde 0 hasta L medios. Ahí está. Pero, perdón, me he olvidado, me falta aquí todavía, ¿no? Me falta aquí todavía. Sigue la integración, solamente he copiado m. Aquí en mi fórmula he copiado m, me falta la derivada de m respecto de p. Entonces pongamos eso. La derivada de m respecto de p
todo es constante si no trae p, y únicamente me queda positivo p medios x, su derivada sería x medios. Entonces todo esto por x medios e integrado en x. Entonces, por favor, entiéndase, este x medios de x es la continuación de la integral. Bueno, ahora hay que resolver este integral con un poquito más de espacio. Delta c igual 2 sobre EI. Y claro, acá hay un inconveniente, ¿no? Si yo estaba acostumbrado a hacer las integrales con mi calculadora, generalmente las calculadoras no son capaces de resolver problemas parametrizados, ¿sí? Como estos, lo que algunos llaman problemas teóricos o problemas literales, que no está muy bien dicho así, ¿no? Este no es un problema teórico, simplemente es un problema parametrizado, ¿de acuerdo? W0 es un parámetro, L es un parámetro, pero esto es un poquito incómodo a la hora de integrar. Sin embargo, las integrales no son tan difíciles, esto lo podemos hacer a mano. El x voy a distribuir, voy a tener un x cuadrado y voy a tratar de ya ir sacando lo que no afecte al resultado final. La constante WL cuartos, con este 2 más de acá, WL octavos voy a poner. Vamos a ir poniendo esto así. WL octavos y la integral es la de x cuadrado, simplemente. Y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Listo. Y del otro lado me queda W3L medios, sería W6L. W sub 0 entre 6L, ¿no? Y x al cubo, x a la cuarta. X a la cuarta sería x a la 5 dividido entre 5. Ahí está. Y esto va desde 0 hasta L medios. Esto es delta C. Y bueno, hay que completar ahora la integración. ¿Sí? El trabajo, en vista de que es un problema parametrizado, termina siendo un trabajo algebraico en lugar de un trabajo aritmético. Y repito, eso puede ser un poquito más incómodo, pero a estas alturas ya es una matemática bastante sencilla para todos ustedes. Entonces hay que simplemente terminar. La ecuación va a quedar en función de EI, de W0 y de L. Esto es igual a, a un valor que nos han dado de dato. Delta C nos dijeron que vale 15 milímetros. Entonces vamos a reemplazar ese 15 y de ahí simplemente habrá que despejar W sub 0. Entonces W sub 0 va a quedar en función de L, de E y de I. Esa va a ser la idea. Entonces son los 15 milímetros. 15 milímetros seguramente conviene poner en metros. Esto sería así. ¿De acuerdo? Esa sería la situación. Lo dejo aquí. Hay todavía un trabajo matemático que realizar, pero yo creo que con esto ya está bien encaminado el ejercicio. ¿De acuerdo? Esta sería la solución a mano, ¿no? Y lo que faltaría es la solución en el simulador. Esa solución, tal vez también por ahí va la pregunta de su compañero, ahorita le voy a consultar también eso. En el SAP, ¿cómo haríamos esto? SAP no acepta problemas parametrizados. Generalmente los simuladores no están hechos para problemas parametrizados. Entonces lo que uno hace es asignarle valores a estos parámetros. Habrá que decir, bueno, que L valga, por decir, 5 metros, que W sub 0 valga tanto, 8 y así. Darle la sección sí, por suerte ya es una sección que se puede introducir tal cual.
el material también. Y claro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? SAP está hecho para resolver el problema habitual, el problema directo, podríamos decir, que consiste en, le damos las cargas y el programa resuelve los desplazamientos, y no al revés, no le damos desplazamientos para que encuentre cargas. Pero se puede utilizar SAP para resolver este ejercicio también. ¿Cómo? Por prueba y error. Ustedes introducen todos los datos, incluyendo datos asignados a los parámetros, y calculan el valor de W. Perdón, calculan el valor de la deflexión con SAP. Entonces, si ustedes han puesto W sub 0, 8, el resto de los parámetros los definen también, y les sale delta C 30 milímetros, pues eso significa que esto está mal. Entonces habría que corregir y colocar otro valor de W sub 0. Esa es la idea. ¿Me entienden? Prueba y error. ¿Ya? A ver, quien me hizo la pregunta, por favor, ¿por dónde iba más o menos la duda? No sé si he logrado resolver la situación. Sí, haciendo así, me doy un valor de L y le pongo al SAP, no me sale la misma deformación. Pero a ver, no entiendo. O sea, me he puesto un valor de L de 1 metro y le he puesto esos valores al SAP y no me saca la misma deformación con la carga que haya dado. Ah, ok. No sale el mismo resultado. O sea, tú ya has resuelto el problema a mano, ¿no? Todo esto, y tienes ya un valor de W sub 0. Sí, y ya le pongo en el SAP, le cargo y no me bota la misma Ya. deformación. Pero bueno, eso en realidad podría deberse a que aquí en el álgebra algo no esté bien. En SAP es difícil que esto salga mal, ¿no? Porque son pocas cosas que hay que hacer. Pero en la solución analítica tal vez podría algo estar mal. W sub 0 va a terminar siendo función de L principalmente, de E y de I, pero E y I son datos del problema, entonces al ser datos ya son constantes, ya no las voy a tomar como variables. W sub 0 va a ser función de L, tanto algún coeficiente por L. ¿Tienes a la mano ese resultado? ¿Nos podrías decir cuánto te ha salido a mano? Para un valor de L 1 metro me sale 211.29 kilonewtons metro. Y ya, pero yo digo la función, porque cuando terminas de resolver esta ecuación, que yo estoy a medio camino todavía, me va a quedar todo. La función dice, ya me sale, ¿dónde está? W es igual a delta C por 120. A ver, un ratito, me voy a anotar aquí. A ver, ahí lo voy a contestar en la pizarra, a ver. Ya, a ver. ¿Me dictas? Ya está, ya lo está anotando. Genial. Eso me sale así, y ahí le pongo el valor de L 1 metro, le pongo. Ya, tú le pones elemento. ¿Y hay mucha discrepancia con el SAP? Sí, creo que me salía, a ver, un dato voy a coser. Y una cochina imagen nos muestra los fuentes, y hace a mano alzada, en el SAP me sale una deformación de 5 centímetros. Ya, que sería 50 milímetros. Sí, no 50, no 5 centímetros. Por eso, 50 milímetros. Sí. Y nuestra condición era que salga
15 milímetros. Entonces hay harta diferencia. Hay harta diferencia. Sí. Bueno, lo único que te podría decir en este momento es que eh, la causa del error podría estar aquí, en la solución analítica, ¿no? Tal vez algo, como hemos hecho harto álgebra, tal vez hay algo que no está bien en el desarrollo. Por si acaso podrías completar desde aquí, a ver si se llega al mismo resultado. Y los demás también, miren que ya tienen aquí una propuesta de solución, a ver si sacan ese mismo resultado. ¿Ya? Aquí hay que tener... Está bien ese resultado, Inge. ¿Cómo, cómo? Está bien ese resultado. Igual me Ah, sale a mí. ya. Igual, excelente. Pero debe ser error de la inercia, yo creo, Podría ser del compañero. aquí, ¿no? En la inercia. Sí, porque la verdad es de que aquí hay una fuente de error también, es cierto eso. Este cálculo que yo lo puse como previo, ¿no? Es cierto eso. No es lo mismo colocar esta sección. Estas secciones que no son simétricas, hay que tener cuidado también. En el programa puede ir así o puede ir así y esto genera diferencias, por supuesto. No es lo mismo, ¿no? Habría que ver. ¿Quién nos está... ¿Quién opinó? Yamil era, ¿no? ¿Tú has sacado lo mismo, Yamil, en cuanto al SAP? Ah, todavía no hice esa, Ya. pero solo hice mano. Hiciste a mano y te sale el mismo resultado. Ya. Sí. Al menos ya tenemos aquí una confirmación de que este resultado es seguramente el resultado correcto. Otra fuente de error que podría darse es las unidades, ¿no? Porque delta C está en milímetros, hay que tener cuidado de que todo sea consistente. Eso también. ¿Ya? Eso es. Y finalmente, tomemos en cuenta un detalle. SAP utiliza métodos numéricos, mientras que la solución que estamos haciendo aquí es exacta. Exacta. Lógicamente, para un problema de barra, ¿no? Ya pensando en lo que es la teoría de elementos finitos, este es un problema bastante sencillo, incluso dentro del método aquel, del método numérico. Entonces, si hay alguna imprecisión numérica, tendría que ser muy, muy chica, muy chica. No esperaríamos una diferencia notable. ¿Ya? A ver, trabajen el ejercicio, por favor, y me van a comentar después si hay coincidencia o no. ¿Ya? Si tienen el modelo de SAP y quieren compartirlo ahorita, también lo podríamos ver. Si alguien tiene a la mano su modelo. ¿Ya? ¿Alguna observación más sobre este ejercicio? ¿Algún aporte más? Ok, entonces con eso creo que ya podemos avanzar. Listo. Dejamos entonces el problema este que está bastante interesante. Si quieren ver algún otro ejercicio más de la práctica, muy bien. Ok, la verdad es que después de ver este ejercicio, el que yo escogí ya queda demasiado sencillo, ¿no? Este está muy facilito comparado con el otro. Pero bueno, es el mismo procedimiento. Acá se está pidiendo determinar la pendiente y el desplazamiento en el punto C, utilizando trabajo virtual y utilizando Castigliano. Le estamos dando énfasis a Castigliano en este momento. Así es que podríamos proponer una solución de la siguiente manera. Notemos que este ejercicio, si bien es una viga similar a la del problema de la práctica, pero la carga no es simétrica. Por lo tanto, podríamos anticipar, no sé, una deformada así. He tratado de forzar para que no me salga simétrico. ¿Ya? Entonces, ese atajo que yo mostré hace rato, solamente integrando hasta la mitad, ya aquí no es válido. Aquí hay que recorrer toda la viga, no hay cómo escaparle a eso.
Por lo tanto, habrá que utilizar dos coordenadas. Podríamos hacer esto, a mí se me ocurre poner x1 aquí, el corte, y este que sea el momento de x1, y hacer otro corte yendo de derecha a izquierda, que esto sea x2. Entonces, según la regla de resistencia de materiales, de la convención de signos, el momento 2 sería este. ¿Verdad? ¿Dónde iría la carga ficticia? Como en este caso nos están pidiendo la pendiente, entonces tenemos que colocar en el punto C un momento ficticio. Ese momento lo tendremos que colocar o en un sentido o en el otro. Por ejemplo, lo voy a poner así. A este le voy a llamar momento M'. Listo. Y tenemos que hacer ahora el recorrido de la viga desde B hasta donde termina la carga distribuida y del otro lado desde A hasta donde empieza la carga distribuida. Necesitamos las reacciones y desde ahí comienza el trabajo. Si bien luce más sencillo que el problema de la práctica, pero también tiene su dificultad. Toda vez que no hay simetría, las cosas empiezan a complicarse, ¿no es verdad? Aquí necesitaríamos las reacciones en función de M'. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto valdrían las reacciones? Si podemos hacer un cálculo rápido. Si sacamos momentos respecto de A, tendríamos la reacción en B por su brazo, que es 2 más 1 más 3, o sea 6, que se compensa con el momento M' y el momento de la distribuida, que es 12 multiplicado por 4, la resultante, y su brazo está justo a la mitad de estos 4 metros, o sea, a los 2. 2 más 2 son otros 4. Esto quedaría así. Entonces, aquí me voy a anotar. La vertical en B me quedaría como, si me pueden ayudar por favor, 12 por 4 por 4, ¿cuánto da? $192. Eso es. Ahí está. Y la otra reacción, me ayudan con el BA, esto es BA, esto es BB. ¿Cuánto da? No es simétrico. Sería 48 menos esto, ¿no ve? Suma de fuerzas en la vertical, tendríamos la resultante 12 por 4, eso da 48. Entonces esto es 48 menos BB, o sea, así. Se puede simplificar todavía, pero yo creo que ya está bien así.
Listo, ya están las reacciones. Ahora vamos a la ecuación de los momentos. Si hubiese alguna imprecisión, por favor háganme notar antes de que continúe. Vamos a la ecuación de los momentos. Necesitamos el momento 1. Función de x1, que simplemente sería VA por x1 y nada más. Por el otro lado, el momento, bueno, aquí necesitaríamos la derivada del momento 1 respecto de P, una vez, igual, perdón, no es respecto de P porque aquí no tengo P, lo que tengo es M'. Entonces, la derivada de todo esto respecto de M', vean ustedes que tengo 48 menos, podría distribuir este denominador, me quedaría M' sextos. Por x1 me estaría quedando menos x1 sextos. Esa sería la derivada respecto de M'. Vamos a lo mismo, pero en M2. Función de x2. Ahora tendríamos VB por x2 bueno, aquí tenemos un pequeño inconveniente con el momento M', ¿no? Vamos a tener que introducir, sí, aquí tenemos un problemita con el M'. Tendríamos que hacer x2, barrer x2 desde B hasta donde tenemos la carga M', y el resto desde aquel lugar hasta el final. Porque caso contrario no vamos a poder considerar al momento M' y eso estaría mal. El momento M' tiene que ser considerado, ¿no? Como se hace la suma en el corte, así como tengo planteado, ni en x1 ni en x2 tendría el efecto de M'. Para evitar a M', podríamos intentar que x2 llegue justo hasta el punto C y que haya una tercera coordenada x3. Me parece que esa sería una buena idea, que empiece justamente acá y termine, esto que sea x3, y termine justo en el punto C. Entonces necesito 3 momentos. El cálculo que hice de M1 no se ve afectado. Lo único que aquí tengo que aclarar es que x1 va desde 0 hasta 2 metros nomás. Entonces me quedaría el cálculo de M2 y el de M3. Así estoy evitando tocar a M' en el recorrido que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es. Entonces el momento M2 sería VB por x2 y aquí hay que restarle la carga distribuida, ¿no es verdad? La distribuida sería 12 por x2 y por x2 medios, o sea 6x2 cuadrado negativo. 6x2 cuadrado. Listo. La derivada de M2 respecto de M' sería, aquí tenemos en VB a M', otra vez nos queda M' sextos, entonces la derivada respecto de M' va a ser un sexto y multiplicado, el VB viene multiplicado por x2, entonces un sexto positivo de x2 y nada más.
Finalmente necesitamos la ecuación de M3. Aquí aclaramos que X2 va desde 0 hasta 3, ¿no es verdad? Finalmente M3 es esto, ¿no? Este momento que tenemos aquí, el corte está en este lugar y X3 comienza donde comienza la carga distribuida y termina en 1. Solo que hay que tener el cuidado, para este corte entra la reacción VA también. Entonces tendríamos primero que nada VA por su brazo, y el brazo sería 2 metros más X3. metros más X3. Listo, eso es VA. Y para la distribuida tendríamos que poner con signo negativo X3 por 12 por X3 medios. O sea, volvemos al 6 con signo negativo, X, ahora 3 al cuadrado. Y no hay más. Esto es para X3 desde 0 hasta 1. Ahí está. Y la derivada de M3 respecto de M'. Acá en VA tenemos VA multiplicado por 2 y VA multiplicado por X3. En el VA multiplicado por 2, VA es todo esto, la única parte que importa es M' sextos. Está multiplicado por 2, entonces me queda M' tercios y con signo negativo, ¿no? Entonces, 1/3. Esto es negativo, 1/3, constante, no hay más. Y el que trae a X3, este sí cambia. M' sextos, negativo, la derivada es 1/6 y multiplicado por X3. Entonces, menos 1/6 de X3. Listo. Un poco laborioso, pero ya está nuestro resultado. Entonces, el desplazamiento que nos están pidiendo, estamos calculando una rotación. Tita C igual 1 sobre EI por la integral de M1 por la derivada de M1 respecto de M', por, bueno, integrado en X1. Y X1 va de 0 a 2. Más la integral de M2 por la derivada de M2 respecto de M' en X2, y X2 va de 0 a 3, más el momento M3 por la derivada de M3 respecto de M', y con la variable X3 yendo desde 0 hasta 1. Todo esto hay que integrar y ese sería nuestro resultado, ¿no? Hay que evaluar, a diferencia del problema anterior, acá no tenemos un problema parametrizado, aquí tenemos un problema con datos, con todos los datos numéricos conocidos, así es que esto se puede resolver. ¿De acuerdo? Bueno, con estos ejercicios que hemos visto, entre los ejemplos resueltos del libro y
los problemas propuestos del libro, ya tenemos una idea bastante completa de cómo se utiliza los métodos energéticos. Dejo en los 2 ejercicios de la clase de hoy, dejo para que ustedes concluyan el cálculo matemático. En este caso hay que hacer todavía un poco de álgebra y despejar W0. En este otro falta integrar, este está un poquito más sencillo y se podrá obtener el resultado final. Tita C, tanto. Siendo todo dato, pues el resultado va a ser un número en radianes, tantos radianes. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. Si hay alguna consulta que quieran hacer, por favor. ¿No? Bueno, yo me detengo acá entonces. Con esto estamos concluyendo este tema. El miércoles hacemos nuestro repaso habitual sobre los 20 puntos. Por favor, entreguen la práctica, ¿ya? Y estaríamos empezando ya desde la siguiente semana el método de fuerzas, que es el primer método para resolver sistemas hiperestáticos. Y como ya anticipé en las clases previas, ese método se basa en el cálculo de desplazamientos en sistemas isostáticos, o sea, esto mismo que estamos viendo. Por lo tanto, en el siguiente tema vamos a seguir resolviendo el mismo estilo de ejercicio, pero ya para obtener redundantes en un problema hiperestático. Entonces le va a dar un valor adicional al método, ya no es solamente calcular una deflexión, sino ya redundantes en un problema hiperestático. ¿Ya? Me detengo acá, jóvenes. La siguiente clase va a ser directamente la clase del repaso, el día miércoles. ¿De acuerdo? Mañana pueden disponer de la hora, por favor, yo no voy a poder conectarme. Así es que eso, nos encontramos directo el miércoles. ¿Ya? ¿Sí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Listo, muchachos, eso es todo entonces. Buenas tardes y hasta la próxima semana. El miércoles, ingeniero.